Prensa con Gustavo Alegret. Hoy comienza en Medellín la 49ª Asamblea General de la OEA. ¿Qué podemos esperar? Aumenta la expectativa por la reunión entre Trump y Xi Jinping en el G20. ¿Se pondrán de acuerdo para detener la guerra comercial? Y la justicia de Brasil niega 2 habeas corpus a Lula da Silva y lo mantiene en prisión. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de análisis de los puntos de vista que hoy escucharemos de quienes ya nos acompañan en este estudio. Mariano de Alba es experto en relaciones internacionales, es abogado constitucionalista. Mariano, buenos días. Gustavo, buenos días. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, es analista venezolano. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Estamos esperando al profesor Emilio Viano. Es profesor en Derecho Constitucional de la American University aquí en Estados Unidos. El tráfico estaba pesado en la capital y se nos retrasa un poco su llegada, pero se incorporará en breve. Comenzamos con esa expectativa en Medellín, en Colombia. Va a comenzar esa 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Una Asamblea General que tiene diversos elementos sobre la mesa. Se están produciendo ya actividades de la sociedad civil, pero el reto de los cancilleres va a ser, 1, qué pasa con Venezuela; 2, hasta qué punto van a posicionarse sobre la situación en Nicaragua; y 3, Cuba, como el país que siempre ha generado esa ambigüedad entre la mayoría de los países que desde el 2009 levantaron el veto a la incorporación y le dijeron a Cuba, vuelva a la OEA, pero Cuba no ha querido desde entonces reincorporarse al sistema interamericano, y al mismo tiempo las críticas a Cuba por el apoyo que le estaba brindando al régimen de Nicolás Maduro. Una Asamblea General, Mariano, que nos puede ofrecer en estos 3 capítulos, ¿qué crees que nos ofrece? Bueno, yo creo que muy poco, ¿no? Creo que la realidad es que esta Asamblea General se configura como no muy relevante. Yo creo que quizás el tema más álgido, sorprendentemente, este año va a ser la situación en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega seguramente se mostrará muy combativo con respecto a las críticas que le hagan otros gobiernos de la región. Pero más allá de allí, más allá de una declaración a la liberación de presos políticos nicaragüenses, de una negociación a los efectos de resolver la crisis, creo que no se puede esperar mucho más. En el caso de Venezuela, la atención sin duda alguna estará centrada en el tema migratorio, que está afectando a muchísimos países de la región. Hay una resolución bastante importante en ese sentido que exhorta a ofrecer mayores protecciones a los venezolanos, pero que también llama a reconocer el esfuerzo que han hecho muchos países de la región, como Colombia, Perú, Chile, recibiendo venezolanos. Y también hace un llamado a organizaciones internacionales a tratar de aumentar el financiamiento a estos países para que puedan lidiar con la migración y con los refugiados venezolanos. Pero, a ver, ya yo he visto el proyecto de resolución, creo que es una declaración de intenciones políticas, y luego habrá que ver en el futuro cómo se concreta eso. La realidad es que llegamos a esta Asamblea General con varios países, Chile, Perú, tomando medidas para restringir la migración venezolana, y el propio secretario general Almagro ya decía en las horas previas a esta Asamblea General que la capacidad de recibir a venezolanos por parte de Colombia, el primer país receptor, ya está llegando a su punto límite. Entonces, en realidad es muy poco que ver ahí. Y finalmente, sobre Cuba, yo tampoco esperaría gran cosa más allá de las declaraciones de siempre. Creo que el tema de Cuba, de entre esos 3, es el que está más en un punto muerto. Recuerdo la última Asamblea General de la OEA, se llevó a cabo en México, en el que había gran expectativa al respecto de una resolución que tenía que ser muy contundente con la situación en Venezuela, y que finalmente se le echó agua al vino porque las maniobras de la diplomacia del chavismo consiguieron cambiar el punto de vista, la opinión, en el sentido del voto de los países del Caribe. Y en ese sentido, la resolución que estaba previsto que se aprobase en esa Asamblea General, la anterior, no se produjo, y por lo tanto algunos vimos como un cierto fracaso de esa Asamblea General que tenía que sacar adelante esa resolución. Si en esta Asamblea no sale nada, dada la gravedad de la situación en Venezuela, ¿podremos hablar también de fracaso? El año pasado, 2018, veníamos de la elección, recordemos, de Nicolás Maduro. Fue después de que Nicolás Maduro hace su propia elección y es condenado por varios países de la región, por casi una gran mayoría.
menos el Caribe. Y entonces se esperaba en ese momento en la Asamblea General de la ONU que se condenara ese acto y que hubiese un poco lo que Almagro venía trabajando como la violación a la Carta Democrática. No era a la aplicación como tal, pero sí unos elementos de tal. Eso fue muy bien manejado en ese momento por la diplomacia venezolana, que logró controlar los votos del Caribe, como tú lo señalas. Esta vez, lo que está en la mesa que Almagro ha querido ir reforzando es la responsabilidad de proteger. Él quiere introducir estos elementos, aunque es una doctrina de la ONU, pero ha venido trabajándola y quiere ver si en esta asamblea puede empezar a introducir el tema y puede ver si... ¿Qué es la doctrina de proteger? Los gobiernos tienen una responsabilidad con sus pueblos de asegurarle los derechos fundamentales de la Carta de Derechos Humanos. Entonces, cuando los gobiernos no pueden cumplir con eso se puede acusar violación de derechos humanos, ¿verdad? Y de lesa humanidad. Los países no pueden pasar, pues esto surge después lo que sucedió en Ruanda, la tesis esta, la doctrina esta de la ONU. Entonces, por lo tanto, los países no se pueden inhibir ante esas violaciones de derechos humanos y de lesa humanidad. Entonces, en ese sentido, hay la responsabilidad de los gobiernos de poder actuar. Y Almagro ha venido trabajando ese tema internamente y es una de las vías que él considera que puede permitir una solución en el caso de Venezuela. Yo no creo que se logre en esta asamblea, sino yo lo que pienso es que van a conversar y van a seguir trabajando, viene trabajando en eso en los últimos 3 meses, 4 meses, 5 meses, tiene tiempo trabajando en eso. Y ahí lo ha ido acompañando el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exterior, tratando de ver cómo conseguir en la legislación venezolana que apoyara ese tipo de doctrina. Entonces yo creo que al final de esta asamblea vamos a tener pocos resultados en ese sentido, ¿no? Vamos a ver una asamblea que se van a reunir. Además, recordemos que de esos países que están reuniendo, muchos forman parte del Grupo Lima. Entonces, hay más o menos un grupo bien sólido de 14 países que coinciden en una visión sobre Venezuela y que no han podido mover. 14 países, pero no hay que contar ya a México ni a Uruguay en ese grupo de Lima. Uruguay nunca ha sido, México sí hay que sacarlo. Uruguay no, pero México serían 13 sí. países, ¿verdad?, que forman parte de ese grupo. Pero la votación en la Asamblea para la aprobación 18. de resoluciones son 18, o sea, sí. Aún les queda la suma de diversos, de 13 hasta 18, para poder países, sí. Avanzar algún tipo de resolución. Sí. Recordemos que está entrando El Salvador, ¿verdad?, que antes votaba con Venezuela. Bukele. Entonces ahí podríamos estar pensando que ese puede ser el 14, y en el Grupo Lima no está Estados Unidos, entonces serían 15. Entonces, básicamente tendrían que buscar... Haití generalmente últimamente ha venido votando con posiciones coincidentes contra Venezuela. Serían 16. ¿Contra Venezuela o contra el gobierno de Maduro? Contra el gobierno de Maduro, perdón. Okay. ¿La responsabilidad de intervenir estará en las conversaciones, Mariano? De proteger. ¿No? De proteger. Sencillamente. Sí, a ver, creo que informalmente está, sin duda alguna ha sido una de las propuestas del secretario general de la OEA. El problema allí es que cuando uno estudia esa doctrina tiene quizás 3 fases, ¿no? Primero, la responsabilidad del propio gobierno de proteger a sus ciudadanos, cosa que efectivamente no se está cumpliendo porque Maduro no protege a sus ciudadanos, sino que más bien le viola los derechos. Luego hay una segunda fase que yo catalogaría como medidas diplomáticas y medidas financieras, que de hecho ya la estamos viendo en Venezuela, sanciones, restricciones a la frontera, etcétera, etcétera. Y luego hay una tercera fase, que efectivamente es a la que hacía referencia Antonio, que es el uso de la fuerza, el uso de la fuerza militar. Pero cuando uno revisa la doctrina de la ONU, la doctrina es muy clara en establecer que el uso de la fuerza militar requiere autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, cosa que se ve muy cuesta arriba por la presencia y el veto de Rusia y China en ese Consejo. Entonces yo creo que es una tesis que va a ser muy difícil aplicarla en el caso venezolano, a menos que cambie la posición de Rusia y China, que por ahora en el corto plazo no lo veo factible. Y pues más allá de esas discusiones que podamos ver en la Asamblea General, la realidad es que mi impresión es que, aunque este tema no descarto que pueda ser parte, yo creo que hoy día la atención está en el tema migratorio y luego es posible que veamos una resolución que de alguna forma sería sorprendente y habría que ver quién la apoya,
haciendo un llamado a elecciones. Y fíjate que el día de ayer el propio representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, decía que una de las exhortaciones o las recomendaciones que tenía que hacer la señora Bachelet en su informe del próximo 5 de julio es que hiciese un llamado a unas elecciones libres en Venezuela. Entonces creo que hacia allá vamos. Y con el tema de las mayorías, yo creo que la mayoría de 18 votos está. Ese tema no es de gran preocupación. Está, pero depende de para qué, ¿no? Sí. Porque recuerdo en las últimas que hasta los matices eran necesarios negociarlos para conseguir los últimos votos. En el caso fue la última resolución para conseguir el voto de Jamaica. Sí, hubo esa sesión. Que cambiaron el redactado. Correcto, fue muy polémica. Estuvo el representante de Estados Unidos durante todo el consejo con el canciller de Jamaica negociando, pero al final pues la experiencia reciente nos dice que llegar a 18 votos en el caso de la situación de Venezuela no es tan difícil. Lo que sí ha demostrado ser imposible es la mayoría calificada de 23 o 24 votos. Sí, que son los 2/3 que se requieren para decisiones como, por ejemplo, la de aplicar el último estadio de la carta del proceso recogido en la Carta Democrática, que dice que si fracasan los esfuerzos diplomáticos se podría suspender a uno de los países miembros hasta que se recupere la normalidad democrática en el país. Ahí sí son necesarios esos 2/3 que hacen bien difícil la suma de esos votos necesarios. Cambiamos de asunto antes de ir a la pausa. En las últimas horas los demócratas han conseguido una victoria que genera expectativas, es una victoria de expectativas. Y es que el fiscal especial Robert Mueller, que en la última aparición pública de manera extraordinaria salió a la palestra a decir que lo que quiso decir ya lo dejó escrito en el informe, no tenía nada más que decir sobre esa investigación de la injerencia rusa en las elecciones, pero los demócratas quieren más, quieren saber algunos detalles y han conseguido citarlo para que el próximo 17 de julio vaya al Congreso y en sesión abierta comparezca ante dos comités. Saben que la Cámara de Representantes la controlan los demócratas y por lo tanto han ejercido esa potestad que tienen para avanzar investigaciones, como la tiene el Legislativo, para investigar al Ejecutivo y en este caso al presidente. Los comités son el Comité Judicial y el Comité de Inteligencia. Antonio, ¿qué más nos puede decir hasta dónde va a querer llegar Robert Mueller después de haber presentado ese informe? 2 años de investigación, 400 páginas, una cincuentena de fiscales trabajando, y lo que dejó escrito fue que no hubo conspiración o no hay evidencia de conspiración de la campaña de Trump con el entorno ruso. Sí hubo injerencia rusa en las elecciones que benefició a la campaña de Donald Trump y que no puede acusar al presidente de obstrucción a la justicia, no porque no tenga evidencia, que las dejó en el informe, sino porque es presidente. Más allá de esto, ¿qué podemos esperar de Mueller? El fiscal especial Mueller dijo que en las 400 páginas él dejaba el contenido de lo que él había encontrado y que le delegaba al Congreso su responsabilidad de hacer las investigaciones. ¿Qué ocurre? Cuando vemos que los demócratas logran llevarlo a la Cámara a declarar, es que hay una parte fuerte del sector demócrata que quiere hacer un impeachment al presidente y piensan que en las declaraciones, si Mueller ante la Cámara tiene que declarar y logran algunas líneas que les permitan actuar en ese sentido, pienso que andan buscando ese lado que no es comprado por todo el Partido Demócrata. Es una intencionalidad de ver si logran conseguir el impeachment con estas declaraciones, ver si hay más elementos que puedan obtener para buscar el impeachment al presidente Trump. Pero ¿no tendría sentido entonces que una de las sesiones al menos fuera a puerta cerrada, en la que se le ofreciese la posibilidad a Mueller? Mueller es una figura que no ha querido meterse en el lodazal de la polarización política de Washington. Él hizo un informe, lo intentó hacer con la profesionalidad máxima que pudo, la presentó al Congreso, dadas las circunstancias y la legalidad, y él se ha mantenido siempre en una cierta prudencia. Hasta el punto de que Trump primero lo criticó y luego utilizó su informe para exonerarse públicamente. O sea, lo cual demuestra que él hizo un buen trabajo. Y en la última aparición pública, él dijo, oigan, ya aquí está lo que tenía que decir. No ha dado entrevistas, no ha anunciado un libro, no está especulando, no está animando a nadie, como por ejemplo el exdirector del FBI, James Comey, que sí lo hace.
Yo creo que el que permitan que sea abierta es precisamente porque ya arrancamos una campaña electoral en Estados Unidos y esto va a servir para que los medios estén presentes y puedan también especular en ese momento de las declaraciones. Tenemos que ver lo que estamos en una campaña electoral y por lo tanto esto permite, ¿verdad?, a los medios que van a estar presentes poder tener información también para seguir actuando en esa línea de pensamiento. Entonces, yo lo que creo que la intencionalidad, como dices tú, si fuera tal, podría ser a sesión cerrada, pero la intención de hacerla abierta es para seguir creando elementos para la campaña electoral. O sea que los demócratas están utilizando, de acuerdo a tu argumento, a Robert Mueller para sus intereses mediáticos y políticos. Por supuesto. A mí en realidad no me gusta este espectáculo, ¿no? Esto va a ser quizás uno de los espectáculos del año en términos políticos aquí en Washington, mucho más que cualquier debate o predebate presidencial. A ver, una precisión, creo que son tanto demócratas como algunos republicanos los que han pedido que Mueller comparezca. Obviamente el interés de los republicanos es distinto, va a estar más centrado en tratar de sacar detalles de quién era el equipo de Mueller. Recordemos que el presidente Trump ha atacado a su equipo y ha dicho que era básicamente un grupo de demócratas furiosos que estaban tratando de deslegitimarlo. Vimos la reacción la noche de ayer del propio presidente Trump hablando Presidential harassment. Sí, acoso presidencial, ¿no? Y yo creo que al final del día ya Mueller lo dijo y la verdad que es sorprendente que haya aceptado comparecer porque lo que él pueda decir en esa audiencia, a menos que vaya a decir algo nuevo, creo que lo dicho ya está dicho, está en el informe y la realidad es que le pasó la pelota al Congreso y dice que aunque no puede exculpar a Trump, la realidad es que hay una política del Departamento de Justicia que impide acusar a un presidente en ejercicio. Y esa es la razón por la cual sugiere, en palabras más, palabras menos, por la cual no presentó una acusación, un cargo formal en contra del presidente Trump. Entonces, más allá de allí, yo creo que seguimos en la misma retórica de la campaña presidencial, coincido con Antonio en eso, pero pienso también que esto puede primero, hacerle daño a los demócratas, desviar la atención y también, de alguna forma, deslegitimar a Mueller, que desde mi punto de vista hoy se ha erigido quizás como el gran profesional de la política estadounidense y que cumplió su trabajo y sin gran espectáculo, pues dijo lo que los argumentos y lo que la evidencia le permitió decir. Y creo que ahí está el punto fundamental. El problema de Mueller al final fue que no logró recabar suficientes evidencias. Y la gran pregunta es si el Congreso puede hacerlo. Yo pienso que no. Seguimos en este club de prensa hoy con Mariano de Alba, con Antonio de la Cruz y le damos la bienvenida a Emilio Viano, es profesor de Derecho Constitucional de la American University. Profesor, bienvenido. Gracias por invitarme. Estaba complicado el tráfico esta mañana. Sí. Bueno, antes de irnos a la pausa, prometí a la audiencia pedirle la opinión sobre nuestro último tema en esta mesa de análisis, esa victoria aparente o de creación de expectativa de los demócratas que han conseguido citar para el próximo 17 de julio a quien ha sido el fiscal especial para la investigación de la trama rusa. Robert Mueller comparecerá frente al Comité Judicial y el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Brevemente, ¿qué cree usted que tenemos que esperar de esa comparecencia? Bueno, debemos que esperar mucha información por Mueller. En su conferencia de prensa al Departamento de Justicia, él dijo que no tenía más que decir que lo que estaba en su informe, en su reporte, pero eso no es correcto. El contribuyente ha invertido millones de dólares en esta investigación. Tenemos el derecho de tener respuestas de lo que pasó, si hubo influencia, si hubo obstáculos, si hubo o no cooperación y cuáles fueron las razones por sus decisiones y sus conclusiones. Así que yo espero que el comité del Congreso sea bastante activo en preguntar y exigir respuestas. Y en este caso no hay ninguna posibilidad de invocar el privilegio ejecutivo que la Casa Blanca está invocando muy frecuentemente, mismo utilizando la palabra absoluto. Y el Departamento de Justicia no tiene más ningún poder sobre Mueller, pues que él ya no está con ellos. Así que, en mi opinión,
se puede esperar mucho para cambiar la percepción que fue manipulada muy bien por el fiscal general Barr en la Casa Blanca, que controlaron toda la información durante semanas desde que fue entregado el informe al Departamento de Justicia. Vamos a cambiar de asunto. La opinión del profesor sobre esa comparecencia. 17 de julio, NTN24 dará buena cuenta de esas comparecencias. Hoy la atención política y mediática en Estados Unidos se va a centrar en el debate, en el primer debate de los candidatos que buscan la nominación del Partido Demócrata. Son más de 20, 24 concretamente, que quieren ser la alternativa en este país al presidente Donald Trump en esas próximas elecciones del 2020. Un Donald Trump que hoy, en una cadena de televisión conservadora aquí en Estados Unidos, ha dicho que Mike Pence es la opción que él tiene en mente, 100% seguro, él es el hombre, ha dicho Trump textualmente, para que le acompañe en esa búsqueda de la reelección. Por lo tanto, Trump confirma que se va a presentar a él con Mike Pence. Los demócratas divididos en dos grupos, pues son tantos que no cabrían en un debate y lo harían difícil. Mariano, en el que hoy veremos ya a esos primeros 10, entre los que destaca probablemente la senadora Elizabeth Warren. Sí, sin duda alguna creo que, a ver, esto fue hecho por sorteo, pero quedó un tanto desbalanceado. Elizabeth Warren es quizás la gran protagonista de esta noche. Muy cerca o medianamente cerca de Beto O'Rourke, quien estuvo muy cerca de derrotar a Ted Cruz en Texas, en la campaña del Congreso. Yo creo que, a ver, creo que son tres temas, ¿no?, los que vamos a ver esta noche. Uno, sin duda alguna, es el tema de inmigración. Ese quizás es el tema más álgido en este momento en Estados Unidos. En segundo lugar, también podríamos ver una discusión que yo pienso que es menos relevante, pero que en el ámbito demócrata aparentemente ha terminado por ser muy importante, que es la lucha contra el cambio climático, las diferentes propuestas que hagan los candidatos en ese sentido. Y finalmente, desde el punto de vista internacional, creo que el debate se va a centrar en el conflicto con Irán y cómo el presidente Trump ha estado respondiendo ante eso y qué harían los candidatos si fuesen presidentes de forma distinta para lidiar con Irán, luego pues de que ya sabemos que el acuerdo fraguado entre la administración Obama e Irán ha quedado pues en una situación muy débil y hay una gran incertidumbre sobre qué tanto puede avanzar Irán en ese tema nuclear, ¿no? Entonces, yo no esperaría gran cosa de ese debate, creo que todavía es muy temprano. Y creo que al final para lo que van a servir estos debates es para ver quién despunta, si hay alguna sorpresa, pero todo indica que los grandes favoritos desde el punto de vista de la opinión pública son los que van a tener que pues ganar la batalla por esa candidatura final. Sí, fíjense que, por ejemplo, en el tema migratorio, en el tema de cambio climático, los demócratas, la mayoría piensan igual. Tienen posiciones bastante comunes, y en el tema de Irán, la cuestión de Irán a los ciudadanos estadounidenses les queda como un poquito lejos, todo lo que es política internacional en general. No digo que no haya ciudadanos estadounidenses que se interesen por ese tema, particularmente los que tienen hijos en el servicio militar, muy seguramente, muy probablemente, ¿no? Pero en cualquier caso es un tema que les queda lejos. Antonio, ayer leía que de esos debates, en el fondo, el titular es todos contra Joe Biden, porque Joe Biden, ex vicepresidente con Barack Obama, es quien está liderando las encuestas. ¿Tú coincidirías, subrayarías ese titular? Sería un error si hoy los primeros 10 candidatos van contra Joe Biden porque no está presente. Entonces, sería un error. Sí, porque él está en el turno de mañana. Él está en el turno de mañana y no sería uno, porque lo que espera la base demócrata es ver quién va a ser el que puede derrotar a Trump. Entonces ellos andan buscando más bien quién de todos los precandidatos que tenemos hoy puede ser el hombre contundente, como dicen, que le puede pegar un golpe en la nariz y tumbarlo. Entonces, enfocarse internamente, una lucha interna, por el primero que va en la lista, ¿verdad?, como favorito, sería un error. Sobre todo hoy, Elizabeth Warren tiene una gran oportunidad, porque ella es de las que ha subido mucho más en estas últimas semanas, desde hace como un mes. Es una de las mujeres que va repuntando. Es más, dentro del ala izquierda del Partido Demócrata es la favorita, tiene un 37% por encima de Sanders. Entonces, yo creo que para hoy, que ella sí está hoy en el debate, es un buen momento en el que ella tiene que mostrar que ella es una candidata que puede derrotar
a Trump. Entonces, yo creo que enfocarse en Biden esta noche en el debate sería un grave error por parte de los precandidatos demócratas. Yo pienso que un poco diferente de lo que tú dijiste, que los temas no serán tan de política internacional, de cambio climático. Yo creo que serán más asuntos domésticos del bolsillo de la gente, porque es ahí a donde hay la vulnerabilidad de Trump. Así que yo pienso que se hablará más de la economía, del empleo, de qué tipo de empleo estamos creando. No es suficiente hablar de empleos, cuánto pagan, puede uno vivir con ese salario, y después también cuestiones eventualmente de relaciones raciales, porque hay naturalmente un grupo de candidatos que representan diferentes grupos étnicos de la India, afroamericanos, etc. Y además cuestiones relacionadas a la mujer, el papel de la mujer y los derechos de las mujeres. Así que yo creo que no será tanto de política internacional, que a los americanos no les interesa mucho al final. Lo que les interesa es el bolsillo. Es ahí donde Trump es muy vulnerable. Pero pienso también... Cuando dice vulnerable, me llama la atención porque los datos avalan la gestión del presidente No, Trump. porque la economía está ahora ralentando bastante. Pero los ciudadanos no lo notan esto. Bueno, hoy. Esperemos lo que pasa en unos días en Osaka con el encuentro de Trump con Xi Jinping. Porque ahí es a donde hay verdaderamente la lucha. Y si Trump se enoja y va a poner más aranceles sobre productos que verdaderamente llegan a la gente. Hasta ahora es el problema, que los aranceles contra de China hasta ahora no impactan a la gente común, a nosotros cuando vamos a la tienda, impactan el acero, etc. Si Trump impone más aranceles sobre productos que llegan a Walmart o a Costco o lo que sea, hará un cambio de opinión muy, muy fuerte contra de Trump. Sí, a ver, yo creo que la economía es el tema de la campaña de Donald Trump. Por eso creo que, bueno, la política internacional no se puede desligar de eso, porque como bien decía el profesor, está la discusión con China. Yo creo que lo que vamos a ver en Japón es un Trump más conservador, que ya entró en campaña y que sabe que cualquier error en su negociación con China y la lucha por los aranceles podría debilitar la economía de aquí a noviembre del año que viene, cosa que obviamente a él no le conviene. Así que ese quizás, yo pienso que la campaña del presidente Trump se va a enfocar en dos temas, principalmente, ¿no? La economía, el buen estado de la economía, entre comillas, aunque yo coincido que la economía tiene síntomas de estarse debilitando, la economía estadounidense, y luego la mano dura en el tema migratorio. Con respecto a ese tema, conectándolo, pues creo que un aspecto interesante que hay que destacar es el protagonismo que ha tenido el estado de Florida en esta precampaña presidencial, no solamente del lado republicano con Trump, con el vicepresidente Pence teniendo un evento allí, sino que también estos predebates demócratas van a ser en la ciudad de Miami, y creo que habla mucho de la importancia de ese estado a los efectos de definir quién será el próximo inquilino de la Casa Blanca. Y en el tema de la economía es donde entra, Antonio, el elemento del fantasma del socialismo. Iba para allá. Uno de los elementos que va a manejar Trump en esta campaña es el socialismo. Precisamente es uno de los elementos que está usando cuando pone de ejemplo a Venezuela. Se dice que uno de los casos que va a poner es que es el presidente que ha hecho más para la lucha para salvar a Venezuela y contra el socialismo. Entonces, va a ser uno de los emblemas en su campaña. Y por eso arranca en la Florida, donde hay una base importante de venezolanos, de cubanos, donde ese elemento atrae. Entonces yo creo que aparte del tema migratorio, que va a ser indiscutiblemente un tema, como lo manejó en la primera campaña, un tema electoral, ¿verdad?, por el cierre de la frontera, el tema del socialismo va a estar muy metido, porque esa ala de los demócratas que ve esa parte socialista, donde están emblemas como Sanders y como Warren y otros senadores, es fácil, porque si vemos si el candidato es Biden, ese sector le va a costar mucho, y si él logra debilitar esa ala del Partido Demócrata,
es un efecto que puede tener en los votos que puede tener Biden. Y en ese sentido, en las últimas horas hemos visto como la campaña de Trump para el 2020 ha presentado una iniciativa que a muchos ha llamado la atención, que es la de Latinos por Trump, que se presentó ayer en Miami y la lideró el vicepresidente Mike Pence. ¿Va a tener éxito? Bueno, claramente hubo bastantes latinos que votaron para Trump, particularmente en Florida, porque ellos representan el 18% de los votantes de ahí, así que es mucho, pueden influir mucho sobre el resultado de las elecciones. Claramente es un grupo étnico que presenta ciertos desafíos. Primero, porque muchos de ellos no son activos políticamente, muchos de ellos no son registrados para votar. Muchos de ellos a veces no dominan el idioma suficientemente para entender y enterarse y participar en el diálogo político. Y además hay entre ellos, particularmente en el sur de la Florida, no en Miami, pero en Dade County, en otras partes de Florida, que son muy conservadores por sus raíces cubanas y muy susceptibles a escuchar y aprobar de un discurso antisocialista. Por eso que yo pienso que Gillibrand no tiene mucha chance de triunfar, y mismo Sanders creo que va a tener problemas, particularmente porque él claramente dijo: yo quiero un socialismo americano. Yo pienso que esto los hace muy vulnerables. Eso es un país muy conservador. La gente confunde los avances tecnológicos con los avances políticos, emocionales y mentales. Y los Estados Unidos es muy conservador. Por eso que creo que Gillibrand no va a prosperar mucho, por ejemplo. Bueno, brevemente, a ver, las últimas encuestas que yo he visto hablan al menos en el estado de Florida, un empate técnico, ¿no? 50% apoya al Partido Demócrata, 50% apoya al Partido Republicano. Yo creo que Florida, pase lo que pase, voten para lo que voten, siempre es ese juego de décimas, ¿no? Así que bueno, eso es una evidencia de que será una campaña, una batalla campal, ¿no? por la presidencia respecto a ese estado. Y luego anoche veía una encuesta muy interesante, es la primera que yo he visto, pues específicamente sobre venezolanos en el estado de Florida. El 50% dice que está inscrito para votar en las elecciones presidenciales estadounidenses. Sin embargo, la gran mayoría, más del 70%, apoya la política que ha venido desarrollando el gobierno de Donald Trump con respecto a la crisis venezolana. Pero, sin embargo, el 53.5% se siente más cercano al Partido Demócrata, y eso en contra del 17.8% que manifestó algún tipo de favoritismo por el Partido Republicano. Entonces, creo que eso es un tema interesante, y creo que la Casa Blanca lo sabe, y por eso hemos visto esta quizás sobreatención sobre el estado de Florida en estas últimas semanas. Las 11:11 en Estados Unidos, en Santiago de Chile y en Caracas, el día en el que también nos fijamos en esa expectativa que va a generar la cumbre del G20. Hoy el presidente Trump parte hacia Osaka, Japón. Va a participar en esa cumbre que va a reunir a los líderes de las 20 economías más desarrolladas del mundo. Las reuniones son relevantes, pero los periodistas nos solemos fijar siempre en toda una serie de reuniones y bilaterales que se van a producir al margen de esa reunión oficial del G20. Y probablemente una de las más destacadas y más esperadas por el G20, pero por la economía internacional, es, como decía el profesor Viano hace un minuto, la de Donald Trump con Xi Jinping, el presidente chino, con el objetivo de buscarle una salida, una solución a el conflicto conocido ya como guerra comercial. ¿Van a venir más aranceles después de esta reunión si no hay acuerdo, o vamos a ver un escenario de enfriamiento? Mariano. Yo creo que vamos al enfriamiento, ¿no? Creo que todo está... El escenario que yo preveo es uno donde se reúnen Trump y Xi Jinping, el presidente de China, y básicamente el resultado de la reunión es: vamos a seguir conversando, vamos a seguir negociando. Pero eso ya lo vimos en el último G20. Sí, en Argentina hicieron eso y se dieron un plazo de, no sé si fueron 2 meses o 3 meses, sí, para continuar negociando. ¿Y dónde estamos? En nuevos aranceles. Sí, en la posibilidad de nuevos aranceles. Recordemos que ya hay unos aranceles impuestos por Estados Unidos, unos por China por sustancialmente cantidades de dinero menor. Al final yo creo que hay un reconocimiento sobre todo
de la Casa Blanca de que este es un tema, como decía el profesor, delicado desde el punto de vista de la afectación que puede tener a la economía estadounidense. Creo que en el escenario actual es muy claro que Estados Unidos tiene lo que llaman aquí el upper hand, o sea, todas las de ganar por la fortaleza de su economía. Yo creo que quizás a mediano y largo plazo el mayor daño de este tipo de negociaciones que no avanzan y amenazas, etcétera, etcétera, es que China y otros países se están preparando para un escenario donde esta es la práctica habitual del gobierno estadounidense en los próximos 4 años. Y al final yo creo que va a ser difícil que el gobierno estadounidense imponga pues muchísimos más aranceles porque sabe que viene la respuesta de China y que eso sin duda alguna antes de noviembre de 2020 tendrá un impacto en la economía estadounidense. Bueno, es un tema claramente muy difícil porque lo de que estamos hablando es la lucha, la competencia entre dos superpoderes en el mundo. Los Estados Unidos gozan de este estatus desde la Segunda Guerra Mundial, ya pasaron más de 70 años, y China está ascendiendo al mismo título y lo están haciendo en una manera muy clara, muy bien organizada, porque claro, es un país que no es democrático, así que la economía puede ser dirigida, controlada por el gobierno central, que lo están haciendo muy bien, particularmente no solamente en China, pero en todo el mundo prácticamente. Están invirtiendo en todos los continentes, están presentándose como el banco de préstamos para proyectos en muchos de los países que están desarrollándose, están construyendo tecnológicamente medios de comunicación, de transporte, militares también muy avanzados, y naturalmente la lucha es también para el control del 5G, de la tecnología que será revolucionaria en el mundo futuro. Así que es verdaderamente una lucha entre titanos que tiene consecuencias enormes para nuestro futuro. Yo no pienso que hará un acuerdo sencillamente porque no es posible. Va a necesitar muchos meses de negociaciones, es muy complicado, y con todos los cambios en el gobierno que tenemos, desde el secretario de Estado a muchos otros ministros y subsecretarios, no hubo la continuidad de negociación que es necesaria. Así que, en mi opinión, particularmente China, es muy agresiva porque ellos piensan que están más y más dominando particularmente Asia y Asia del Sur. El otro día el portaavión de chino pasó en los estrechos de Taiwán para enviar un mensaje muy claro, por ejemplo, que esto es nuestro territorio y nosotros tenemos la posibilidad de ocuparlo militarmente. Para decir que en ese sentido están enviando mensajes a los Estados Unidos que ellos son el poder dominante. Y no olvidemos una cosa muy importante, que los Estados Unidos tienen una deuda creciente en los trillones de dólares, particularmente después de los famosos recortes de impuestos aquí. ¿Y quién compra más de todos los otros países bonos del Tesoro norteamericano? Los chinos. Así que ahí también no podemos necesariamente faltar de tomar esto en cuenta, porque desde un lado tienen trillones de dólares que nosotros le debemos a ellos. Segundo, son el mejor cliente para mantener nuestra economía funcionando. Los Estados Unidos es como una tienda que abre por la mañana gracias a la tía China. Tal vez al tío Países Bajos, así, para decir que es por préstamos que nosotros funcionamos y por tener la moneda internacional, el dólar. Claro, el otro día escuchaba un reportaje que me parecía muy bueno sobre la guerra comercial y nos daban los detalles, y hubo un fragmento de uno de los expertos que participaba que decía el acuerdo entre China y Estados Unidos es, como decía ahora usted, es imposible en el sentido de que si hay acuerdo, uno cede y el otro gana. Y Donald Trump no es de ceder para que gane el otro, y menos en un año en el que ya estamos en pre-campaña. Antonio, ¿qué crees? Viendo este encuentro de Trump con Xi Jinping en Osaka, ahora este fin de semana, yo creo que ahí van a haber dos grandes encuentros, el de Xi Jinping y el de Putin, porque con Putin tiene otras cosas que negociar, como Venezuela, es uno de esos casos
¿verdad? Pero hay dos grandes temas. Sí, pero a Venezuela le han perdido ya el interés. No, sí, pero si hay un un encuentro, se van a conversar. La información que yo manejo que es tema de agenda entre ellos dos. ¿Okay? Con Xi Jinping, ¿qué pasa con Xi Jinping? Yo creo que Trump va muy débil a esta cumbre. O sea, sobre todo después de lo que le ocurrió en Irán, ¿verdad? Cuando él tuvo que, de alguna manera, retroceder ante un hecho en que quedó en evidencia que no controla bien los elementos de información oportunamente, ¿no? Por el tema de Irán. De Irán, sí, cuando él toma la decisión de no actuar, cuando da la orden y se retracta militarmente. Eso lo pone a él muy débil, porque lo han venido estudiando. Y Trump no logra concretar acciones, entonces amenaza con las tarifas. Ya los chinos yo creo que lo entienden y lo están amenazando. El Ministerio de Economía China citó a las grandes empresas americanas que están operando en China y les amenazó que le iba a suspender algunos de sus contratos, y ellos han tenido que venir a hacer lobby para ver cómo evitar. Y el lobby funciona aquí muy bien en este país. Entonces, yo creo que Trump no tiene la mejor mano en este momento en términos de política internacional para imponer su voluntad. Hasta ahora le ha resultado solamente con México en esa relación comercial, pues cuando lo amenazó con las tarifas, y México cedió y es el único. Pero en el resto del mundo, ni los iraníes ya le hacen caso con sus amenazas, ¿verdad? Y los chinos yo creo que tampoco ya le hacen más caso, porque tienen una contraofensiva que le afecta mucho más a él que lo que él puede afectar. Entonces, yo creo que Trump no lleva una buena mano para usarlo. Muy brevemente, tienes razón. Tenemos que tomar en cuenta que Irán y China tienen relaciones comerciales muy fuertes. China importa mucho petróleo de Irán, sí. Irán importa muchos bienes de consumo de China. Así que para ellos la situación de hoy en día por parte de los Estados Unidos no es para nada favorita, no le gusta para nada. Y segundo, Putin también se está acercando a China. Para decir que la política de Trump hace que Rusia y China están acercándose para crear un bloque para resistir a Trump y a los Estados Unidos. Hay consecuencias negativas a largo plazo para los Estados Unidos. Mismo el hecho de que la Unión Europea y muchos otros países están buscando maneras de comerciar internacionalmente sin utilizar el dólar, que al final irá a funcionar. El dólar no puede ser la moneda internacional para siempre. Se esperaba que el euro lo fuese, no pasó así, pero la moneda de China podría un día... De hecho, estaba pensando ahora que esta mañana el presidente Trump ha vuelto a cargar contra el presidente de la Reserva Federal por no tomar medidas. Trump quiere que se bajen los tipos de interés para continuar haciendo el dólar atractivo frente a las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo, Draghi, con la idea de estimular la economía europea y también rebajar el coste del dólar frente a otras monedas, de tal manera que atraiga más inversiones y competir con el dólar. Y eso parece que a Trump le molesta, porque su gran baza, su mano en estas elecciones va a ser la economía, y si las cosas desde el punto de vista económico en Estados Unidos no empiezan a ir tan bien como a él le gustaría, podría verse afectado. Querría hablar del tema de Brasil, pero prefiero que hagamos la pausa y vamos a Brasilia, donde la justicia le ha dado un revés a Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente, negándole 2 habeas corpus, y por lo tanto va a continuar en prisión. Y ahora... Seguimos en esta recta final del Club de Prensa de hoy, fijándonos en la situación en Brasilia, donde la justicia le ha dicho a Lula da Silva que no le acepta, le ha denegado 2 habeas corpus. Ahora le preguntamos al profesor exactamente y técnicamente qué quiere decir eso, pero la consecuencia es que continuará en prisión como mínimo hasta el mes de agosto. Profesor Viano. Bueno, claramente Lula ensayó de obtener un nuevo juicio sobre la base de conversaciones que el entonces juez de la Corte Suprema, Moro, tuvo con fiscales y procuradores. Pero Moro no fue miembro de la Corte Suprema, fue el magistrado que instruyó el caso Lavallato, pero no fue miembro... Perdóname. Por ser precisos, digo. Fue magistrado, sí. Y estaba hablando con fiscales y procuradores sobre el caso, lo que no debería haber hecho, claramente, porque el juez debería ser imparcial. Ahora es ministro de Justicia en el gobierno de Bolsonaro. Y claramente Lula estaba
ensayando de obtener un nuevo juicio, esperando que sobre la base también de estas conversaciones podría prevalecer, alegando un juicio injusto, a donde hubo razones políticas, más de todo, también la alianza ahora entre Moro y Bolsonaro, de ultraderecha, para decir, como dice también muy bien nuestro presidente, que fue una persecución política. Y se lo negaron, lo que significa que por ahora tiene que cumplir y purgar su pena como la establecieron. Puede ser que en el futuro se encuentren otras razones, pero por ahora esto no pasó, también por el clima político en Brasil. Antonio. Sí, lo importante de que logre que el Tribunal Superior no acepte la solicitud de Lula es que han querido que Lula vuelva a tener un juicio para ver si por la presión sale liberado por estos argumentos que el profesor explicó, y el poder ser una figura política dentro de Brasil, dentro de esa crisis que hoy vive Brasil todavía, y poder jugar un rol importante. Pues Lula sigue siendo un líder popular en Brasil. Cerramos. Sí, yo creo que, a ver, creo que esto es una evidencia, primero, de que el sistema de justicia brasileño está politizado, con Sergio Moro a la cabeza, que las razones que llevaron a Lula a la cárcel no aguantan un examen férreo de la justicia, y que se trató más bien de una campaña política para permitir la victoria de Jair Bolsonaro. Y eso no significa que Lula no sea culpable y que Lula no haya participado en hechos de corrupción durante su gobierno, y también muchos errores con el uso de los fondos de la banca pública que cometió Dilma Rousseff, que fue de alguna forma utilizado en su impeachment. Pero yo creo que al final del día quien pierde aquí es todo Brasil. Las últimas encuestas hablan de que solo un 9% de los brasileños confían en el estado de la democracia, y al final del día lo que vemos es una gran corrupción en el sistema político de ese país. La opinión de nuestros analistas hoy, con Mariano de Alba, con Antonio de la Cruz y con el profesor Emilio Viano. Gracias por habernos acompañado hoy en este Club de Prensa, y a ustedes por la sintonía, por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Les deseamos una feliz jornada.